Hola a todos, esta es mi propuesta para el top 20 del Oxnit Professional Makeup Face Award 2018. Comenzamos el maquillaje de esta muñeca de trapo aplicando la prebase por filler para cerrar poros. A continuación utilizo la base Total Control en el tono 06 y la aplico con la brocha 22. Con el Wonder Pencil en el tono Light marco las líneas del dibujo que voy a realizar. Comienzo rellenando con el corrector HD en el tono caramel lo que será alguno de los trapos de mi muñeca, y voy difuminando y perfeccionando los bordes con el pincel 09. Para otros trapos utilizo el labial 13 de los mate y lo difumino con el pincel 31. También simulo trapos con el tono 04 de las Vivid Bright que aplico con el pincel 31. El último trapo lo hago con el tono 11 de las Vivid Bright y el mismo pincel. Lo matizo todo con los polvos SFX Set y una borla. Para empezar a crear sombreado que aporte dimensión a los trapos marrones, utilizo el tono 05 de la paleta de contornos iluminadores con el pincel 27. Hago lo mismo en las telas lilas con la sombra morada de la paleta Ultimate Multifinish Shadow y el mismo pincel. Para las telas rosas utilizo el perfilador de labios 05 y el pincel 14. En la tela borgoña hago lo mismo con el marrón de la paleta Ultimate Multifinish Shadow y el pincel 12. Ahora utilizo el tono 08 de la paleta de contorno iluminador en polvo para seguir creando más profundidad en las telas marrones. Lo hago con el pincel 29. Con la sombra marrón rojiza de la 01 de las Ultimate hago lo mismo en las telas rosas. Con el pincel 28 y la sombra morada de la paleta Ultimate Multifinish Shadow resalto de nuevo las telas lilas. Voy añadiendo un poco más de intensidad. Es el momento de hacer los estampados. Una de las telas las hago con los Vivid Bright líquidos en los tonos 05 y 01. Dibujo una flor pequeña a base de puntitos. En las telas rosas realizo los lunares con el tono 02 de las Vivid Bright y la base de un pincel. A continuación aporto un poco más de dimensión con la sombra turquesa mate de la paleta Ultimate Multifinish Shadow. Con la Vivid Bright 07 y el pincel 20 hago el dibujo de la tela borgoña. Y con el verde de la paleta Ultimate 01 y el pincel 35 remarco el dibujo. Ahora con el White Liquid Liner hago unas líneas y puntos para aportar luz a la tela.
Con la sombra negra de la Ultimate 01 y el pincel 34 remarco un poco todos los bordes de las telas. Para hacer las costuras utilizo el Dot de Point 02. Hay que hacer líneas rectas, limpias y trazos definidos. Los puntos de estas costuras los hago con el 05 de los Dot de Point. Creo que para esto es fenomenal. Con el White Liquid Liner aporto un poco de brillo a las líneas. Las cejas las hago también con el 02 de los Dot de Point. Y las repaso con el Vinyl Liquid Liner en negro. Vamos con el ojo, y para ello utilizo el Jumbo Milk para hacer el efecto de ojo más grande y más redondo. Para remarcar el contorno aplico la sombra marrón rojiza de la paleta 01 de las Ultimate con el pincel 33 y con el Dot de Point 07 intensifico un poco más. Con el tono 08 de la paleta de contorno en polvo y un pincel biselado dibujo las pestañas inferiores. Vuelvo a coger el marrón rojizo para hacer un pequeño ahumado. Aplico la sombra con el pincel 13 y la difumino con el 16. Con el tono 05 de la paleta de contorno y el pincel 13 sombreo el borde del rostro que está sin maquillar. Para el colorete utilizo el labial 08 de los mates. Y para los labios y la nariz utilizo el perfilador 13. Y la sombra marrón rojiza con el pincel 29 para dar textura y dimensión. En el labio creo un poco de overline en el centro para hacer la boca un poco más redonda. Y para finalizar, aplico fuera de cámara las pestañas postizas número 6 en un ojo y en otro pego un botón. Bueno, este ha sido el maquillaje de mi muñeca de trapo, espero que os haya gustado. Muchísima suerte al resto de mis compañeros y nos vemos en el siguiente. Un saludo, chao.